En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: «Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándose alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado la ropa?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro?». Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree solamente». Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: «¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida». La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Saludos hoy martes a toda la gente que nos sigue a través de estos evangelios, de estos podcasts. El día de hoy encontramos un evangelio donde en una sola secuencia suceden 2 milagros. El primer milagro es el de la hemorroísa, aquella mujer que ya tenía mucho tiempo sufriendo
de esa enfermedad, sí, de derrame de sangre. Y también encontramos el milagro de la sanación de la hija de Jairo. Hace algún tiempo escribí una reflexión sobre lo que fue la hemorroísa. En la reflexión mencionaba que es digno de admirar esta mujer hemorroísa, porque está sufriendo y tenía muchos, pero muchos años enferma. Había gastado todo su dinero y es digno de apreciar que es perseverante. Ha gastado todo su dinero para que, en el caso de una persona pesimista, dejaría de buscar, de consultar, de encontrar o de querer encontrar un remedio, una sanación, una cura. Dice ahí el versículo 25, dice: entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Qué situación tan trágica para esta mujer. Comenzar con esta enfermedad, sufrir mucho a manos de muchos médicos que intentaron curarla. Gastó todo su dinero. Ahora, también hay que tener en cuenta algo que sucede en el pueblo judío en ese tiempo de Jesús. Lo que sucede es que la sangre es algo que, si llega a mancharles, es impuro. De hecho, las mujeres, dentro de su periodo, en ese momento del mes, en ese tiempo del mes, eran consideradas como impuras. Sí, eran consideradas como impuras. Y la persona que tocara sangre, pues también quedaba contaminada y al mismo tiempo impura. Ahora imagínese el caso de esta mujer que, si bien en algún momento tenía dinero, si bien buscó médicos y no la curaron, y ahora, sin la posibilidad de buscar médicos y sufriendo de esos derrames de sangre, ahora tiene que abrirse paso entre la multitud. Si la gente ve a una mujer que va manchada de sangre, obviamente tenían que repudiarla porque es una mujer impura, entonces no la pueden tocar. Como ya mencioné, si el mismo esposo, en el momento de la menstruación de la mujer, se acercaba a ella, tenía que purificarse porque era un pecado acercarse a una mujer impura. Ahora, esta mujer no tiene dinero, pero quiere curarse. Ya gastó todo lo que tiene, ya no tiene ninguna posibilidad de buscar a otros médicos, pero ha escuchado de Jesús. Y en este evangelio comienza ahí que llegan a buscar a Jesús para decirle que la hija de Jairo ha muerto, ¿sí? La hija del jefe, de uno de los jefes de la sinagoga, dice allí. Y entonces comienza Jesús a trasladarse a ese lugar donde está la hija de Jairo. Y en ese recorrido entonces la mujer hemorroísa, la mujer con los derrames de sangre, se da la tarea de escabullirse entre la gente y tocar a Jesús. Tarea difícil, porque ella sabe a qué se arriesgaba. Ella muy bien sabe qué era lo que le podía esperar. Ella muy bien sabe qué era el peligro o cuál iba a ser el peligro. Iba a ser quizá golpeada, la iban a escupir, la iban a ofender, pero ella tenía que arriesgarse. Decisión. En primera parte, entonces, podemos sacar como reflexión en este evangelio es la perseverancia. La mujer está sufriendo, sí, está sufriendo, pero es perseverante. Dice, más de 12 años. Estaba enferma de derrames de sangre y sigue estando enferma, pero sigue buscando una solución.
sigue buscando una solución. ¿Cuántas veces nos hemos rendido? ¿A qué momento hemos bajado los brazos? ¿Cuánto tiempo llevamos perseverando en aquel problema, en aquella dificultad? ¿Cuánto tiempo lleva usted y ya se cansó? ¿Ya nos cansamos de luchar contra aquella debilidad? ¿Ya nos cansamos de seguir buscando algo que nos ayude, que nos dé una mejora a nuestra vida? ¿Hemos dejado de caminar para buscar el progreso? Esta mujer no. Esta mujer se mantiene firme, perseverancia. Perseverancia debe ser la etiqueta del cristiano. Quien quiera alcanzar a Jesús debe ser perseverante. Quizá alguna persona tiene la intención de que su esposo cambie, pues persevere. Persevere a pesar de las dificultades, a pesar de que haya sufrido mucho, a pesar de que ya haya gastado posiblemente todos sus recursos. Manténgase firme buscando al Señor. Ahora, encontramos también otro punto que es digno de alabar en esta mujer, la valentía. Sí, regularmente nosotros somos muy cobardes porque tenemos que hacer algo y siempre pensamos, ¿y si no me va bien? ¿Y si fracaso? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si no me va bien? En fin, tenemos muchos peros, muchas trabas. Hay que ser valientes. Esta mujer fue valiente, se arriesgó. Ella no se puso a pensar o no se detuvo porque ¿y qué tal si me golpean? ¿Y qué tal si no me dejan entrar? ¿Y qué tal si me descubren y no puedo alcanzar a Jesús? La mujer fue valiente, decidida. El cristiano debe ser valiente para perseguir sus objetivos. Pero recuerde que todos aquellos objetivos deben ser santos. Aquellos objetivos deben ser de bien. Un objetivo de bien. ¿Cuál objetivo tiene usted? ¿Lucha por él? ¿Es valiente? Al final esta mujer logra tocar a Jesús. Logra tocar a Jesús y logra ser sanada. Esa es la fortuna de todos los que estamos en la búsqueda de Dios. Cuando lleguemos a tocar o a tener ese encuentro especial con Cristo, también vamos a ser sanados. ¿Qué debilidad carga usted? ¿Qué problema carga usted? ¿Qué enfermedad carga usted? Bueno, siga perseverando. Cuando se encuentre con Jesús, tendrá la oportunidad de ver otra visión, de ver otra forma, de ver una nueva faceta en su vida. Y también tendrá oportunidad de seguir luchando. Ahora también encontramos en el Evangelio cómo Jesús sana a la hija de Jairo. Cuando llega Jesús a la casa de Jairo, muchos se burlan de él, ¿sí? Dice el versículo 38 de este capítulo 5 de San Marcos, dice: al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida, fue lo que dijo Jesús. La gente se rió de Jesús. La gente se rió de Jesús. ¿Habrá gente en la actualidad que se ría de Jesús? Quizá no se ría directamente con él, pero se ríe cuando se da cuenta que usted está siguiendo a Dios. Se da cuenta que usted anhela un milagro de Dios y la gente se ríe. No, va a ser imposible. ¿Cómo? ¿Tanto tiempo? No. Dios, mira, yo creo que Dios ni existe. Esas cosas, pues, está muy difícil para que tu esposo cambie, para que tú cambies, para que tus hijos cambien, para que se solucione este problema. Es difícil. La gente se ríe. No se ríe de usted, se ríe de Jesús, porque no creen de lo que es capaz. Pero aquí se necesita fe, se necesita perseverancia y se necesita valentía. Sea valiente, sea perseverante y sobre todo tenga fe. Cualquier milagro que usted busque, sano, puro, de Dios, se le podrá conceder, pero para eso
hay que tener esos elementos: perseverancia, valentía y fe en Jesucristo. Que Dios lo bendiga mucho. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Le invito a visitar mi página, que se suscriba para que le lleguen estos mensajes de audio hasta su correo electrónico. Mi página www.modestolule.com. Hasta la próxima.